Buenas tardes, estamos en la clase de Fundamentos de Migración Project el día lunes 28 de septiembre de 2020, son las 2:02 de la tarde. Todavía no se conectan los alumnos, me imagino que están en otra clase, entonces voy a pausar el video y voy a esperar a que ingresen. Bueno, son las 2:10 de la tarde. Todavía no tengo ningún alumno que haya ingresado a la aula virtual. Voy a ver si les escribo un mensajito porque está un poco raro. Ya son las 10:11, entonces ya son 10 minutos de atraso y ninguno ha ingresado aquí al aula virtual. Voy a pausar el video para mandarles el mensajito. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, recién parece que se están conectando. ¿Estaban en otra clase? Sí, estábamos en clase. Así ahí les tuve que enviar un mensajito porque ya era un poquito tarde. Sí, sí me hacía extraño que no haya nadie. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Disculpe la tardanza, estábamos en otra clase. ¿Clase qué tenían, jóvenes? Mantenimiento. Mantenimiento, ¿qué? ¿Con el ingeniero Barzola? Ingeniero Moncayo. El ingeniero Moncayo. Ya, cuando sea así, si ustedes pueden enviarme un mensajito ahí al grupo para no estar en la zozobra, porque estaba aquí yo con la sesión vacía, entonces a veces yo reviso si es la sesión, si es mi internet. Estoy revisando por si acaso tenga yo algún problema técnico. A ver, jóvenes, antes de empezar, se ha socializado aquí en el grupo de los docentes. Déjenme encontrarlo. A ver, en el grupo de los docentes nos indican que hoy lunes 28 y mañana martes 29 hay una campaña de equidad de género, ¿verdad? Esta campaña se va a realizar a cabo mediante nuestro portal web, ¿verdad? Hay una página de una fanpage, hay un Twitter, también hay un Instagram, ¿verdad? Y el mensaje de las autoridades dice lo siguiente. Con el objetivo de volver a socializar el artículo 12 del Reglamento de Bienestar Institucional, es oportuno solicitar la colaboración de la planta docente para compartir y difundir con nuestra comunidad académica en las fechas establecidas con el uso de los hashtags igualdad de género, somos iguales, somos ISTJBA, ¿no? Entonces la campaña consiste en compartir información publicada en nuestras cuentas oficiales con el uso de los hashtags. Colocar la imagen de perfil, bueno, eso yo ya compartí por ahí en mi estado, ¿verdad? Y en las cuentas de Zoom se supone que tengo que compartir la imagen, entonces ya voy a ver si es que lo hago. Se me hace un poquito difícil, pero ahí voy a ver si es que puedo cumplir. Bien, entonces, jóvenes, la licenciada Romina Roca, coordinadora de la Unidad de Bienestar Estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre, son los que han enviado esta campaña, están promoviendo esta campaña para que ustedes conozcan estos artículos. Entonces, yo me imagino que de repente algún compañero mío ya les ha de haber hablado del mismo tema. No. Bueno, entonces no, pero igual tendría que yo que compartirlo porque se nos ha pedido a todos que lo hagamos. Entonces yo voy a compartirles el tema. Por cierto, antes de compartirles el tema, aquí dicen que hagan uso de los hashtags que les mencioné. Pero, si les soy sincero, yo no entiendo muy bien de los hashtags. Esperemos un segundito.
Les decía que yo no he usado esos hashtags, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que yo no utilizo, no uso mucho. Entonces, por ejemplo, no uso Twitter, no uso Instagram, el Facebook ya también lo he dejado de revisar. Entonces, si alguien me dice para qué sirven esos hashtags, les estaría agradecido. Sí, sáquenme de mi ignorancia. Servirían como para etiquetar en publicaciones, videos a la página del instituto. Es decir, no directamente, pero salen. Es decir, si se pone el hashtag, aparece todas las publicaciones en referencia a ese hashtag. Ya, ¿y dónde busco eso? ¿Busco en Google o busco en Facebook o en Instagram? Funciona en todos lados, yo creo. Si no estoy mal, en Instagram, Facebook. Sí, Ya, pues, profe, usted lo escribe. ya, pero ¿dónde lo escribo? En una En las publicación. redes, pues. O sea, en cualquier red social. O sea, es como un identificador en cualquier red social. Funciona en Facebook, funciona en YouTube, funciona en Instagram, no sé, funciona en TikTok. ¿Sí? Yo creo que es como más bien de hacerlo viral y que todo el mundo o sea, da a conocer lo que usted piensa o lo que la institución quiera hacer, ¿no? O sea, ese hashtag. Ya, bueno, por lo menos ya me han sacado un poquito de ignorancia. El tema es que yo nunca los he usado, entonces desconozco un poco el tema. Ya, bueno, ahora sí, entonces, yendo al tema, ¿verdad? Aquí estamos en la página del instituto, ¿sí? Pero creo que para poder compartirles, déjenme parar la compartición porque creo que tengo que ponerles el audio. Ya, aquí estamos en la página del instituto, entonces aquí en la página del instituto lo que nos han pedido es que socialicemos, ¿verdad? Esta campaña que estamos en estos días, que es la campaña de igualdad de género, ¿verdad? Aquí están los benditos hashtags, pero les soy sincero, no sé cómo se come. Muy probablemente más tarde me tome unos 10 minutos en saber un poquito más del tema porque siempre lo he escuchado, pero como nunca lo he usado, no me he metido. Entonces, estos son los hashtags, estas son las imágenes que están compartiendo mis compañeros y mi persona, ¿verdad? Y aquí hay un pequeño video, ¿verdad? Que habla del artículo 12 que tiene que ver con el hostigamiento sexual. Entonces, se lo voy a poner aquí para que ustedes sepan, ¿verdad? Cuáles son sus derechos y también sepan respetar, ¿no? Entonces, aquí se los pongo. Me confirman si están escuchando. ¿Escuchan? Sí, escuchamos. Entonces les voy a poner, ¿verdad? El video y de ahí Artículo 12 del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual consiste en insinuaciones sexuales que produzcan incomodidad, solicitudes de favores sexuales u otras conductas físicas o verbales de índole sexual, en las que el acceder o el negarse a esta conducta explícita o implícita podría afectar la relación laboral o académica, interferiría de forma poco razonable en el trabajo o el rendimiento educacional. También puede crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo para el trabajo o enseñanza. Otras clases de hostigamiento. El hostigamiento que no es de índole sexual se basa en estereotipos de género o de sexo, orientación sexual, raza, religión o tendencias políticas.
estas también están prohibidas dentro del instituto. Estimada comunidad educativa, los invitamos a leer una vez más desde el artículo 12 al artículo 17 del Reglamento de Bienestar Institucional. Recuerda, el ISTJBA está siempre junto a ustedes. Bueno, jóvenes, entonces hemos cumplido, ¿verdad?, con la disposición de las autoridades con respecto a hacerles conocer este video donde se habla un poco de los derechos y los reglamentos que tiene que ver con el comportamiento tanto de alumnos como de docentes, ¿no? Por eso es que yo a veces les suelo decir a mis alumnos que yo soy incoloro, insaboro e insípido, ¿verdad? Porque generalmente tenemos que ser un poco imparciales y no hablar de temas políticos, religiosos, incluso de deportivos, porque ahí también hay bastante pasión. Y bueno, siempre tratando de mantener el respeto, y eso es algo que ustedes también como alumnos que ya están en un nivel superior deberían de inculcar, ¿verdad?, en su manejo social, ¿no? En este caso, bueno, cada cual tiene su nivel de permisividad, ¿verdad?, en el caso de su lenguaje o lo que considera que está bien o no. En todo caso, si ustedes en algún momento se llegan a sentir incómodos ya con alguien, ¿verdad? Entonces, en ese momento que ustedes se sienten incómodos, en ese momento puede ser que estén sobrepasando sus derechos como personas, ¿no? Como toda persona que se merece respeto, ¿no? Entonces, el mensaje final sería, respeten, ¿verdad? Respeten al prójimo para que también ustedes sean respetados. Bueno, dicho esto, retomamos nuestras labores, compartan, ¿verdad? Vayan a la página, bájense, descárguense el video, compartan el video, también entren a la página, ¿cómo es que le llaman? La fanpage. La fanpage, vayan a la página y compartan, por favor, para que sus compañeros y sus familiares y sus amistades, pues, conozcan del tema, ¿no? En todo caso es importante, ¿verdad?, que el instituto pues apoye el buen comportamiento de todos. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a nuestro tema. La última clase nosotros habíamos quedado con algo, con algo que no lo encuentro aquí abierto. Déjenme ver dónde está. Aquí está este de aquí, pero no lo veo abierto. A ver, aquí está. Ya. Entonces, miren, en la última clase nosotros habíamos hablado de la línea de tiempo. Entonces, en esta línea de tiempo, nosotros tenemos un proyecto, ¿verdad? Este proyecto que ustedes ven aquí, tiene un costo, ¿verdad? Y entonces este costo, si nosotros nos vamos a la información del proyecto y nos vamos a la estadística, este costo tiene un total acumulado que en este caso es 37.446,44, ¿no? Entonces, puros 4, hay que comprar la lotería en 4. Entonces, este es el costo del proyecto, ¿verdad? Aquí está el costo actual, aquí está lo previsto y aquí está lo real, ¿sí? Entonces, hasta allí tenemos nuestro proyecto. Hasta allí, me imagino que no hay preguntas, ¿no? Para esto de aquí, nosotros tenemos que haber ya balanceado el proyecto y ya no moverlo, ¿no? O sea, este es como que nuestro plan final, ¿no? Ahora, en mi caso no está tan final porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo sobrecargas, ¿no? Con este icono rojo de aquí significa que tengo una persona que está sobretrabajada, ¿no? Esto de repente lo podríamos ver si vemos el diagrama de uso de recursos, ¿verdad?
Entonces vamos por acá. Por ejemplo, por aquí podemos ver que el líder del proyecto, ya miren, aquí por ejemplo el líder del proyecto en la hoja de uso de recursos vemos que está trabajando de más, ¿no? Está trabajando 16 horas, lo cual no es muy conveniente. Entonces aquí yo tengo que balancear el proyecto. De repente pasar estas horas a horas huecas o de repente extender la actividad para que se haga más grande. Pero en todo caso, tengo que balancearlo, ¿no? En este caso mi proyecto no está balanceado, pero lo que yo busco aquí no mostrarles a ustedes ahorita es cómo funcionaría la línea base, ¿no? Suponiendo que ya mi proyecto esté balanceado, y se los vuelvo a repetir, aquí en el proyecto hay el icono de información del proyecto y en el icono de información del proyecto en las estadísticas yo puedo ver el valor total de mi proyecto tal como está en este momento. Entonces, allí lo tenemos. Bien. Ahora, aquí mismo en el proyecto tengo el icono de establecer la línea base. Le voy a dar clic aquí. Establecer la línea base va a ser algo así como tomar una fotografía de cómo se encuentra mi proyecto justo en este momento. Entonces voy a establecer la línea base. Aquí tiene establecer la línea base. La establezco, ¿verdad? Simplemente se va a guardar aquí donde dice línea base. Puedo guardar varias líneas bases para tomar varias fotos de mi proyecto, ¿verdad? Conforme se va desenvolviendo en el tiempo, pero en este caso solamente con uno me basta, ¿no? Podría hacerlo para todo el proyecto completo o para una tarea seleccionada, pero en este caso es mejor hacerlo para todo el proyecto. Acepto. Y ya está tomada la línea base. Es decir, tomé una foto de mi proyecto. Bien. Ahora voy a hacer como que ya he comenzado el proyecto y que digamos que estas actividades de aquí, vamos a hacerlas por acá. Estas actividades de aquí las he completado en un 100%. Miren ustedes que acaba de marcar el icono de que se completaron las actividades en un 100%. Estas actividades de acá voy a ponerlas que se han completado en un 50% y estas otras actividades de acá las voy a poner que se han completado en un 25%, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en nuestro diagrama de Gantt, déjenme reducir esto un poquito, en nuestro diagrama de Gantt hay unas líneas negras que indican, ¿verdad?, que de la tarea ya se han completado estas al 100% y estas de acá están en el porcentaje que yo he indicado. Bien, hasta allí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que he hecho en este momento? Sí, profe. ¿Dónde va la parte? No sé si puedo hacer un acá en el programa. ¿Dónde van, por ejemplo, las ocupaciones que tiene que hacer el líder y la secretaria y esas cosas, ¿no? El jefe, ¿qué más? Ya, entonces, recuerden que nos quedamos hasta allí. Ya, lo que usted dice, tenemos que nosotros irnos acá a la hoja de recursos. Aquí en la hoja de recursos yo especifico mis recursos, ¿verdad? Esto ya lo vimos hace 3 clases atrás. Entonces, aquí yo especifico mis recursos. En este caso, los recursos son la gente que va a trabajar conmigo en el proyecto. En la hoja de recursos, ¿no? Aquí, diagrama de Gantt, hojas de recursos, entonces aquí yo pongo los recursos. Los recursos podían ser de dos tipos. Los recursos podían ser de trabajo, es decir, una persona que va a participar con su servicio, su mano de obra, y también podían ser material, es decir, materiales de los cuales vamos a consumir, como podría ser cemento, ladrillos, cables de red, ¿verdad? Ese sería como un proyecto de construcción, ¿no? Sí, este tipo de material es algo así como un inventario, es como una bodega de inventario donde usted dice cómo va a ir sacando los materiales. Obviamente el material tiene un costo, entonces ese costo se refleja aquí en nuestro proyecto. Y finalmente tenemos los costos. Los costos es algo que usted no va a medir en función de la hora trabajo. El costo es algo así como que usted hace un contrato. Por ejemplo, si usted fuera una construcción y hay un desalojo,
el desalojo de repente yo no lo pago porque el chofer viene o los trabajadores vienen y trabajan 4 horas, sino que ellos me dicen, te desalojo todo el material, pero te voy a cobrar $200 por desalojarte todo. Entonces yo a ellos les pago por contrato. Entonces el costo es cuando yo tengo un contrato, por ejemplo, cuando yo le pago a un abogado o a un notario para que me firme un documento específico, o cuando yo le pago a un arquitecto para que me haga los planos. Entonces el arquitecto hace su cálculo y me dice, mira, en total los planos te voy a cobrar unos $3,000, ¿verdad? Entonces ya me dice de una vez el costo. Entonces él no me dice cuánto tiempo se va a demorar. Pero también hay gente que participa en el proyecto, como son los obreros, los trabajadores, los técnicos, que ellos en cambio sí perciben un sueldo. Entonces, la manera de calcularle el valor al proyecto sería calculando el tiempo hora de estas personas. En este caso, en este proyecto, todos son de trabajo porque todos son manos de obra y todos están bajo relación de dependencia, ¿no? Aquí ponemos los nombres de los recursos, los nombres descriptivos. En este caso, todas son personas y si se dan cuenta, aquí yo no he puesto los nombres, pero sí he puesto los roles. Esto es cuando, por ejemplo, yo sé lo que necesito para mi proyecto, pero que de repente yo no tengo contratada a la persona. Algo así como cuando ustedes hicieron el organigrama y ustedes decían, sabemos que hay un líder del proyecto, pero todavía no sabemos quién es el líder del proyecto, ¿no? Entonces yo aquí lo he puesto por el rol que va a cumplir, ¿verdad? Pero ustedes también podrían ponerlo por el nombre que va a cumplir, ¿no? Se ponen unas iniciales, estas iniciales van a ayudar en el gráfico a identificar quién está encargado de las tareas, ¿no? En este caso, mis iniciales no son de lo más descriptivas. Ustedes que ya vieron diseño de sistemas saben que se debe utilizar nombres descriptivos, entonces pueden ser un poquito más descriptivos con las iniciales. La capacidad significa qué porcentaje de tiempo va a estar esta persona involucrada en mi proyecto. Si es el 100%, quiere decir que las 8 horas de trabajo las va a dedicar al proyecto. Si es el 50%, quiere decir que solo le va a dedicar 4 horas diarias al proyecto. Entonces, el porcentaje del proyecto es cuánto tiempo esta persona le va a dedicar al proyecto, porque, por ejemplo, un líder, un jefe, un gerente, de repente tiene otras actividades y a nosotros no nos va a dedicar todo el tiempo del mundo. Luego tenemos el valor por hora, ¿verdad? El proyecto en este caso lo vamos a manejar por horas, entonces calculamos el valor por hora que ya lo vimos. Como algunos de ellos pueden hacer horas extras, calculamos las horas extras. Si es que alguno tiene un costo, ¿verdad? Como por aquí el experto en seguridad informática, aquí está mal, porque miren, el experto en seguridad informática lo tenemos como trabajo, pero él realmente debería estar como costo, ¿sí? Aquí debería estar como costo, creo que el experto en seguridad informática cobraba 15,000. No lo puedo poner Como aquí. costo quiere decir, profe, que lo han contratado por un cierto tiempo. Significa que a él le pagamos un solo valor para que haga una tarea específica. Uno solo directo y él hace su trabajo. Y él hace Mientras su que a los trabajo. otros le pagamos mensualmente las horas que hacen y todo eso. Los otros les pagamos por hora. Los otros les pagamos Por hora, por les hora. da por hora. Sí, Por los ejemplo, otros el les líder del pagamos. proyecto gana $15 por hora. Sí, el líder del proyecto gana $15 por hora. Sí. Yo recuerdo que nosotros creo que racionalizamos un poco porque había unos valores que estaban muy altos. Este sueldo de Sí, $15, profe. este sueldo de Estaban 15 como que dólares muy por alto y nos hora. salía como en contra el proyecto y lo dejamos ahí. Usted dijo que iba a cambiar valores y bueno, nunca nos hizo Claro, ver de nuevo. claro, pero ese era su proyecto. Este proyecto acá es uno de ejemplo. Ya, entonces aquí está alto. Este sueldo más o menos equivale a unos 3,000, 4,000 dólares. Entonces, o es un proyecto sumamente importante, ¿verdad? O hay que regularizar los precios. Esto aquí también yo les enseñé cómo regularizar. Tenemos una hojita donde les expliqué cómo calcular el sueldo hora. Y esa hojita está compartida ahí en el aula virtual. Entonces, la pueden chequear por ahí. Ya, entonces, de aquí, de la hoja de los recursos, es donde sacamos los nombres. Entonces, acá, en el diagrama de Gantt, nosotros aquí simplemente decimos, para esta tarea, quiénes participan, ¿sí?
y aquí los ponemos los que participan. Entonces, allí se va armando el costo del proyecto, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos aquí al proyecto, a poner la información del proyecto, ponemos las estadísticas, tenemos el costo del proyecto, ¿no? Bien, ahora, si ustedes pueden ver, el costo del proyecto era 37.446,44, ¿verdad? Y el costo real, dice aquí 33.559, ¿verdad? Pero esto creo que es el costo de lo que hemos avanzado, porque todavía nos falta. Y este es el costo previsto, que es igual al costo actual. Bien, ahora supongamos que mediante el trajinar normal del proyecto, digamos que esta tarea demoró un poquito más, esta tarea demoró también un poco más, esta también se demoró un poquito más, esta tarea de acá, en cambio, requirió la participación de otras personas, ¿verdad? Esta tarea de acá demoró más tiempo del previsto. Esta tarea de acá requirió que participen más personas y también requirió más tiempo. Esta, digamos que aquí disminuyó un poco. Esta de aquí aumentó un poco más porque no era tan fácil. Entonces, hemos realizado cambios, ¿verdad?, en el proyecto. Esos cambios ocurren en la vida real, porque lo primero, la primera foto que le tomamos al proyecto era lo que nosotros habíamos proyectado, era nuestro presupuesto. En la vida real hay cambios. Normalmente el presupuesto no es exacto, a no ser que ustedes sean magos, ¿no? Entonces el presupuesto no es exacto y por eso estamos ajustando los cambios. Incluso podría ser, de repente, si nos vamos a la hoja de recursos que vimos hace un momento, ¿verdad? ¿Dónde está la hoja de recursos? Perdón, si nos vamos aquí está la hoja de recursos, ya, podría ser que de repente alguno de estos dijo, ¿por qué el jefe gana tanto? Yo quiero ganar un poco más, entonces tuvimos que mejorarle el sueldo, ¿verdad? A de aquí, y entonces ahora gana 10. Ya a de acá, digamos que dijo, no, pues si a él le mejoran, a mí también me mejoran, entonces de aquí también gana 10, ¿verdad? Entonces, hubo ajustes de sueldo al administrador de base de datos, de repente le dijeron que no puede ganar tanto como el jefe de sistema, entonces le dejamos en 11. Y entonces, así han ocurrido cambios en nuestro proyecto, ¿no? Ahora nos vamos nuevamente a proyectos, nos vamos a información del proyecto, ¿verdad? Nos vamos a las estadísticas y aquí en las estadísticas podemos ver que nuestro proyecto, que valía 37.446,44, ahora ha subido a 39.703. Esto quiere decir que el costo actual de nuestro proyecto se incrementó porque hubieron retrasos, porque hubieron problemas de pago, porque se tuvo que intervenir más personas en ciertas tareas. Entonces, esto trastocó el presupuesto inicial y ahora tenemos un nuevo costo real, ¿no? Entonces, eso es lo que quería demostrarles a ustedes. No recuerdo si se los pedí en el aula virtual, pero les voy a poner una tarea donde ustedes de su presupuesto, ¿verdad? De su presupuesto hagan esto de aquí, o sea, que hagan cambios y que hagan un contraste entre lo que habían previsto y lo que han gastado actualmente, ¿no? Aquí tenemos lo real. Lo real es lo que van gastando ahorita, lo real es las tareas que ya completaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en lo real tenemos 33.887, ¿verdad? Si yo de repente digo que estas tareas de aquí ya las terminé al 100%, ¿verdad? Estas tareas de aquí ya las terminé, entonces si me voy nuevamente al proyecto a ver la información, a ver las estadísticas, veo que la parte de lo real, o sea, lo que yo voy avanzando, estoy en los 37.711, es decir, cambió la cantidad.
Esto de aquí es lo que voy gastando hasta el momento. Esto de aquí es lo que se proyecta que se proyectó que iba a gastar. Y esto aquí es lo que voy a gastar al final del proyecto si es que no hay más cambios. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes pueden seguir sacando líneas bases para hacer ajustes. De repente, cuando ustedes hacen los ajustes, pueden sacar una nueva línea base, ¿verdad? Para volver a comparar con los nuevos cambios que ocurren en el futuro, ¿no? Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Esto es lo que les quedó pendiente la semana pasada. ¿Se entendió? Profe, usted dijo que iba a poner otra tarea en base a esto, o sea, como haciendo los ajustes del presupuesto. Sí, realmente realmente el trabajo es muy sencillo. O sea, el trabajo simplemente consiste en que ustedes ya tienen su proyecto y luego simplemente le sacan un corte, una línea de tiempo, luego le hacen pequeños cambios y luego simplemente, así como aquí, se puede ver, ¿verdad?, lo previsto con lo actual, ¿no? De esta manera ustedes pueden ir controlando, ¿verdad?, cuál ha sido el incremento o decremento de los costos en el desarrollo de su proyecto. ¿Sí? O sea, básicamente lo que acabo de hacer ahorita es lo que yo les voy a pedir. Simplemente les pediré que Ya, profe. me suban la imagen que tenemos aquí, ¿no? Lo que sería bueno para ustedes es que cuando ustedes hagan los ajustes traten de hacerlos un poco apegados a la realidad, ¿sí? Para que no sea muy exagerado, para que ustedes se puedan dar cuenta. Si ustedes hicieron un buen programa de presupuesto, no deberían de tener un incremento, decremento de más o menos el 5 o máximo el 10%. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, entonces yo creo que hasta aquí sería, o sea, hasta este punto sería lo que llegamos con Project. Como ustedes se dan cuenta, Project le da toda la herramienta necesaria para que ustedes puedan hacer su proyecto en una sola herramienta, ¿no? Entonces, es muy buena la herramienta. Yo no he escuchado de otras herramientas que sirvan para la planificación de proyectos. Esta es la más popular. Bueno, si no hay preguntas, entonces retomamos donde nos quedamos la clase anterior, que también estamos viendo algo de teoría. Realmente la mayoría de la teoría que vamos a ver ya creo que la habíamos revisado. Bien, entonces estamos en el proceso de ejecución y control. Habíamos visto el proceso de recolección de datos, ¿verdad? Los métodos de recolección de datos también los habíamos revisado. Habíamos visto los métodos formales e informales, ambos eran muy buenos, cada uno para un diferente enfoque. A mí me gusta, a mí sinceramente me gusta más el método informal. ¿Sí? El método formal, tal vez si la compañía es muy grande, pero el método informal a mí me da buenos resultados. La gente se displaya un poquito más, comienza más y ayuda a entender un poquito más el problema. No sé si habíamos visto en la evaluación del proyecto, creo que sí habíamos visto el tema de la evaluación del proyecto. Claro, porque allá habíamos llegado hasta la línea base. Y ahora tenemos que revisar el análisis presupuestario como una herramienta de control, ¿no? Entonces, veamos los puntos que se destacan aquí. Dice, un proyecto es muy complejo y provoca una relación entre sus partes y el todo. Es muy habitual que el desarrollo de una tarea diaria se pierda horas en una tarea muy compleja, pero que evaluando su función de la totalidad no merecía tanta atención. O sea, aquí lo que les acaba de decir este punto es, cuidado con una tarea, ¿verdad? Que no sea tan compleja, pero que les lleve todo el día. Cuidado, porque ustedes pueden dedicar horas en tareas
Y este es uno de mis pecados. Este es un pecado bastante grande que yo tengo cuando he estado en proyectos. Dedicarme mucho a una tarea que no es muy importante. Cuando yo inicio un proyecto, a veces se me asigna una tarea y de repente yo veo que en la tarea dicen que hay que hacer un reporte. Y yo me pongo a ver el reporte y encuentro el reporte y luego digo, ve los gráficos, ve, puedo hacer las estadísticas, ve, se puede enviar por correo. ¿Ve? Y me comienzo a meter en ese mundo y me adentro mucho allí porque me da curiosidad. Entonces, cuando me doy cuenta se me ha ido el día y no he hecho ni la tarea ni las otras tareas que eran importantes y el tiempo se me fue, ¿verdad? Porque me involucré mucho en otras cosas, ¿no? Entonces perdí el tiempo y eso me pasa a menudo, me pasa a mí. Me pasa a veces con los trabajos de ustedes. A veces digo, les voy a poner una tarea y reviso una cosa y esa cosa me lleva a otra y luego reviso y me parece interesante y luego me pongo a descargar, a bajar, a idear o lo que sea y me perdí de la tarea original. Esto en los proyectos pasa muy a menudo y se debe evitar. En todo caso, no hagan como yo, no se distraigan, ¿no? En todo caso, concéntrense en lo que sea importante, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy hablando que me pasa con los reportes. Los reportes no son importantes, los reportes se hacen rápido. Lo que es importante son los procesos. Entonces, debería yo haberme dedicado a los procesos y no al reporte, ¿sí? El reporte debí dejarlo para después, sino que como el factor humano dice, en mi caso el factor humano es, me gustó, quiero saber más. Entonces, esa iniciativa de que me gustó lo que encontré, que me llamó la atención, que va afín a mí, a mi interés, ¿verdad? Como es de mi interés, yo dejo el interés del proyecto por mi interés personal. Y recuerden ustedes que en el Project Manager habíamos dicho que el interés general del proyecto es más importante que el interés personal. En todo caso hay que tratar que el interés personal apunte también al interés general, ¿no? Bien, no cometan ese error. El análisis del presupuesto es uno de los aspectos centrales de la tarea de quien gestiona el proyecto, o sea, en este caso el líder del proyecto, pero no debe convertirse en la única. O sea, está bien que gestionen, pero no se pasen todo el tiempo aquí. El responsable del proyecto es generalmente el encargado de esta tarea y debe determinar cómo invierte su tiempo para obtener los mejores resultados en términos de la economía del proyecto, ¿no? Entonces, es bueno analizar el proyecto, pero no deben de estar solamente dedicados a esa tarea, sino que deben de tratar de distribuir su tiempo de manera que sea lo más rentable para el proyecto. Bien, el análisis de la curva ABC aplicado al presupuesto del proyecto permite ocuparse con mayor atención y cuidado de los ítems del proyecto para obtener resultados productivos. Esto de aquí, yo sí se los dije. Tenemos una hojita de Excel donde dice esto de aquí, ¿no? Generar a través de la reducción de costo una mejora en la funcionalidad o la calidad del mismo. Entonces nosotros debemos de ver qué costos podemos reducir, ¿verdad? En función de que la calidad se mantenga, ¿verdad? Y el funcionamiento del sistema o del proyecto se mantenga. O sea, podemos reducir costos, pero tratando de cuidar eso, ¿no? Aquí nos menciona algo que también lo vimos, que es la curva de Pareto. Esto radica por el Marqués de Pareto, que fue allá en el año 1893, cuando este economista, sociólogo de Francia, ¿verdad?, que fue educado en Italia, aceptó una cátedra de economía política en la Universidad de Lausana, Suiza, ¿no? Entonces este señor, estudioso de esa época, creó esta ley, ¿verdad? Esta ley de Pareto se refiere a la distribución de la renta, que intenta explicar la relación de cómo está la relación de la riqueza. En ese tiempo, acuérdense que se recaudaban impuestos, ¿verdad? Si uno no pagaba, le cortaban la cabeza. Entonces, lo que expresa la teoría de los ingresos es que tienden a agruparse de cierta manera. Y la representación gráfica es conocida como la curva de Pareto. Pareto dijo que el 80% de todos los ingresos de la sociedad, o sea, el 80% de todos los ingresos, ¿verdad?, se distribuyen el 20% de la población. Es decir, de la población, el 20% paga el 80%, ¿verdad? Y eso eran los pudientes, ¿verdad? Y en contraparte, pues, el 20% de lo que faltaba de pagar o de recaudar, ¿verdad?, estaba distribuido en el 80% de la población que era pobre.
Entonces, en pocas palabras, era mejor cobrarle a los ricos que a los pobres, ¿verdad? Porque era mucho más fácil. Esta ley se ha extendido a través de los tiempos y a través de las economías, ¿verdad? Y por alguna extraña razón, aunque no es una regla, por una extraña razón, esta ley de Pareto se aplica en la mayoría de los negocios y las economías. O sea, algo un poco extraño, pero real. El 20% de los ítems de un proyecto suelen representar el 80% de los costos de los mismos. Entonces, los costos se suelen ordenar de menor a mayor, ¿verdad? Por costos o por precios. Y en este caso, de esta manera, podemos definir nuestras zonas de atención, ¿verdad? La calidad de los resultados seguirá siendo la capacidad de discernimiento. Habrá ítems estratégicamente importantes que no aparezcan como significativos en el costo o puntos cruciales del proceso de producción que no sean costosos en sí mismos, pero que puedan ocasionar costos importantes si no se presta la debida atención. Es decir, ustedes como líderes del proyecto se van a enfocar en ese 20% de las tareas que corresponde al 80% del presupuesto, pero podría haber una tarea que no cueste mucho, una tarea que de repente valga $5 de todo su proyecto, pero que sea una tarea que no se puede descuidar. Como por ejemplo los $5 que les cuesta el taxi de traer las llaves para abrir la puerta para que todos trabajen, ¿no? Entonces esa es una tarea sencilla, insignificante, barata, pero si no la hacen, todo el resto del proyecto se cae. Entonces eso es lo que ustedes tienen que prevenir, ¿no? ¿Qué más? Se puede bajar hasta un 5% de todos los costos para bajar el costo del presupuesto en un 5%. Se puede ser más inteligente y bajar un 1.5 de un insumo que produzca el mismo resultado. O sea, esto no lo vemos. La idea es que si mi proyecto está muy costoso, en vez de quitarle a todas las tareas, ¿verdad? Los recursos, mejor me centro en una tarea que sea la más cara y a esa tarea más cara le bajo un poquito, ¿verdad? Y de esa manera bajo todo el presupuesto sin necesidad de afectar a las demás tareas. Es decir, garantizo que el resto de las tareas se va a hacer con calidad y esa tarea de repente tengo que ponerle especial atención y energía. Y como es la más cara, si le reduzco un poquito, se reduce significativamente el costo del proyecto sin afectar mucho la calidad de la tarea, ¿no? Esto es lo que me dice esto aquí. Se puede mejorar la eficiencia económica y financiera de un proyecto optimizando las horas de trabajo y mejorando los resultados. Para esto es posible trabajar sobre el presupuesto en la etapa previa y también después, mientras se avanza. Se puede concentrar en los plazos o etapas del proyecto y estudiar el presupuesto de ese plazo y etapa para mejorar gradualmente el presupuesto del proyecto. Por otro lado, se puede evaluar con la misma herramienta los gastos producidos y evaluar el grado de certeza de sus previsiones y la eficiencia de su gestión del equipo, ¿no? Lo que me dice aquí es que yo puedo balancear. Si yo voy avanzando y me doy cuenta que aquí tengo un recurso que no está al 100% y acá tengo una tarea que está al 200%, aquí tengo una tarea y esta tarea me ocupa el 80%, ¿verdad? Esta tarea me ocupa el 80%. Acá tengo otra tarea y esta tarea me ocupa el 120%. ¿Sí? Déjenme ponerle ahí el porcentaje. Ya, entonces tengo dos tareas, ¿verdad? Esta tarea me ocupa el 80% y esta tarea me ocupa el 120%, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, digamos que el sueldo por obrero, el sueldo es de 100. Pongámosle 200 ya, para que no sea igual. Entonces, lo que yo pago de sueldo es 200, ¿no? Entonces, como este es un día de trabajo, digamos que esto de aquí, esto de aquí me va a costar, para realizar este trabajo, me va a costar $160
¿verdad? Y para realizar este trabajo me va a costar gana 200. Ya no sé por qué le puse 160. Ya, aquí me va a costar 240 dólares y esta acá me va a costar si gano 200, entonces al hacer el 80% del trabajo, sí está bien, 160. ¿Sí? Y acá como hace el trabajo y 20% más, se gana 240, o sea, gana 240. Sin embargo, ¿verdad? O sea, son 200 del trabajo normal, ¿verdad? Y son 40 de horas extras, porque está el 120%. Entonces, aquí yo tengo que poner que son 200 de trabajo normal, ¿verdad? Pero son 40 de trabajo adicional. Pero esos 40 se pagan al 200%, entonces realmente son 80 dólares. ¿Sí? Son 80 dólares de trabajo adicional, ¿verdad? Entonces, en total, con esta figura, en total, ¿verdad? Se paga, son 160, 360, 440. En total pagamos 440 y ese es el costo de realizar estas dos tareas, ¿verdad? Pero resulta que viene el líder del proyecto y dice, ¿sabe qué? Mejor hagamos que se haga la tarea A, ¿verdad? Pero que también se haga el 20% de la tarea B y luego acá la tarea B. Es decir, la tarea que originalmente, ¿verdad? Hacía 120%, ahora solamente voy a hacer el 100% de la tarea y por acá se va a hacer el 80% de la tarea más el 20% de la tarea, ¿no? Entonces, para tener un poco más claro el asunto, vamos a ponerle esta aquí, que esta es la tarea A y esta es la tarea B. Entonces, por acá tenemos la tarea A, por acá tenemos la tarea B. Perdón. Y por acá también tenemos la tarea B. Ya, entonces, miren, aquí hemos organizado la tarea de esta manera. Ahora vamos a ver cuánto nos va a costar, ¿no? Entonces, este aquí ya habíamos caído que nos costaba 160, ¿verdad? Porque era el 80% de un sueldo. La de aquí, como solamente es el 20%, ¿verdad? Sería 40 dólares, como está dentro del horario normal. Se pagan los 40 dólares sin hora extra. Y la de acá nos costaba 200 dólares. Entonces, el costo total de estas tareas se paga, ¿verdad? Son 200 y 200 por acá se paga solamente 400 dólares. ¿Sí? Entonces, miren, en el primer esquema pagamos 440 y en el segundo esquema solo pagamos 400. ¿Bajamos la calidad? No bajamos la calidad, las tareas se hacen al 100%. ¿Contratamos algún personal? No, no contratamos a nadie. ¿Despedimos a alguien? No, no despedimos a nadie. ¿Nos demoramos más tiempo? No, no nos demoramos más tiempo. Entonces, ¿en qué consistió todo? Consistió únicamente en distribuir, ¿verdad? Distribuir el peso de la carga utilizando la inteligencia, ¿verdad? Para balancear el proyecto, para que este proyecto se pueda hacer lo mismo, pero de una manera más óptima, aprovechando los recursos. ¿Preguntas, jóvenes? Por mi parte, no, no sé, mis compañeros. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Se entendió, jóvenes?
Por mi parte, yo sí entendí. Ya, bueno, entonces ya tengo 2 puntos positivos y por ahí unos deditos. Entonces, estamos bien. Ya, eso es lo que yo buscaría que ustedes hagan cuando ustedes tienen que balancear su proyecto, ¿no? O sea, tratar de escaparse de las horas extras, tratar de aprovechar el tiempo de los empleados, no dejar huecos vacíos. Entonces, eso es lo que deberían de buscar. Bien, estamos sobre la hora. Me imagino yo que ustedes tienen clase con algún otro compañero. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Todos pusieron su nombre allí en el chat. Nos falta un poquito más. Bueno, si todos pusieron su nombre allí en el chat, entonces ya eso sería todo por hoy. De mi parte, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Yo también tengo una clase aquí enseguida, ¿no? Copio su asistencia y de ahí me retiro, jóvenes. Ya ustedes también se gustan, ya pueden ir a su otro salón. Pase bien, licenciado. Ya, muchas gracias, jóvenes. Pase bien, ministro. Gracias, bendiciones. Gracias, jóvenes, igualmente.